Hola, bienvenidos a mi análisis del mercado para la próxima semana, que es del 20 de febrero del 2024. Y lo que estamos viendo en pantalla es a SPY en semana a semana. Como pueden ver, hemos tenido, mejor dicho, una corrida impresionante a la alza. Desde finales de octubre, ya noviembre, todas estas semanas ha estado corriendo, excepto por esa semana aquí, que creo que fue para finales del 2023. Y luego continuamos corriendo las primeras 4 semanas de enero, la primera semana de febrero. Y ya en esta última semana tenemos otra vela roja, pero a pesar de que es roja, de que vemos ya la presencia de los vendedores, vemos también la presencia de los compradores y ahorita les voy a explicar por qué. Desde el punto de vista estructural tenemos una vela de esta forma y como pueden ver en pantalla es una vela roja. Obviamente la semana abrió aquí y cerró acá abajo. Trató de empujar el precio un poco más arriba poniendo una nueva alta más o menos por allá en 503, 504 y en algún momento de la semana empujó el precio y aquí es cuando los compradores o los buyers en inglés tomaron control y dijeron vamos a empujar el precio a la alza. Y llegaron hasta este punto que es a 4.52 más o menos. Entonces, a pesar de que es una vela roja, que es una vela que el mercado se movió a la baja, vemos toda esta presencia por parte de los compradores y esta es la presencia por parte de los vendedores. Entonces, si les pregunto yo ahorita a ustedes, ¿quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene más control de esta vela? Obviamente los compradores. Sin embargo, los compradores no pudieron empujar el precio número 1 a principios de la semana por encima de esto y para cerrar la semana por encima de esto de aquí, en 4.52. Entonces ya estamos viendo que el movimiento se está desacelerando, que ya no tenemos un crecimiento, digamos, descontrolado como esos de aquí, donde era nada más a la alza, a la alza, a la alza, a la alza. Básicamente, los responsables de este movimiento a la alza son dos. Número 1 son los recortes de la Reserva Federal. Y número 2, inteligencia artificial. Esos dos son los responsables de este movimiento a la alza. El mercado está esperando desde el año pasado, pues de finales del año pasado, los últimos 2 meses, que los intereses bajen de 5.25 diagonal 5.5 a 5. Y no solamente eso, desde este entonces de acá, el mercado está esperando que no solamente baje a 5.5, sino que la Reserva Federal continúe bajando los intereses. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Los recortes de la Reserva Federal. Cuando tenemos una inflación alta, la Reserva Federal lo que hace es aumentar los intereses. Lo hace para alentar la economía. Cuando tenemos una economía, digamos, caliente, donde hay mucho dinero que se está moviendo, los precios de todo empieza a subir, porque todo el mundo está recibiendo mucho dinero. Ya seas un contratista, ya seas una empresa, ya seas una persona, digamos, única, empiezas a recibir más dinero porque el flujo económico o el flujo de efectivo de dinero está pasando de mano en mano. Entonces se siente que todo el mundo tiene dinero. Por lo tanto, los precios de todo aumentan. La demanda es más alta porque todo el mundo tiene más dinero. Entonces, una forma de reducir la inflación es a través de aumentar los intereses. Cuando alguien quiere iniciar un nuevo negocio, quiere comprar una casa, quiere comprar un carro, quiere pedir dinero prestado para producir más dinero, recurre al banco. El banco le da un interés y ese interés está basado en el interés que la Reserva Federal establece. Si ahorita los intereses en la Reserva Federal están en 5.5 a 5.50, los bancos también tienen que tener una ganancia. Entonces ellos le agregan entre el 2 y el 3% de su ganancia. Entonces si tú quieres pedirles prestado dinero al banco, a ti te va a salir costando más o menos entre 7 a 8%, dependiendo tu banco, dependiendo la oferta que te estén dando, pedirles prestado dinero. Entonces si tú pides prestado $100,000 para iniciar tu negocio, para comprar una casa, para comprar un carro, realmente no son $100,000 los que tú estás pidiendo prestado. Así, en el momento, según lo que entiendo, en el momento que tú sales del banco con los $100,000, automáticamente en ese momento tú ya les debes al banco $108,000.
¿Por qué? Porque los $8,000 es la ganancia del banco por prestarte el dinero. Ahora, esto es si se los pagas al día siguiente o en el próximo mes. Pero si tú tardas meses en pagarles, el interés continúa subiendo y tú ya no les pagas nada más 108,000. Les pagas, no sé, ahorita no puedo sacar la cuenta, 150,000 o 160,000 de los $100,000 que tú pediste prestado. Entonces, por eso que ahorita, desde que empezaron a subir los intereses, la economía se está alentando. Las personas no están pidiendo prestado ni para comprar casa, ni para comprar carro, ni para iniciar un nuevo negocio, porque estamos en un periodo donde el dinero es barato. Y este periodo es un periodo donde el dinero estaba barato. Este periodo de aquí fue cuando la Reserva Federal empezó a subir los intereses. Es por eso que vimos una caída en el mercado. Bueno, para iniciar vimos una corrida a la alza muy agresiva. Tuvimos que después de la pandemia en Estados Unidos se empezó a dar dinero a las familias. Se les dio incentivos a las empresas y empezó a haber más dinero en la economía. Y eso hizo que todo se fuera para arriba. No solamente la evaluación del mercado y de todas las empresas de parte del mercado, sino que también la inflación. Entonces, a principios del 2022, la Reserva Federal inicia aumentando los intereses poco a poco hasta que llega a ese tope de acá, cuando ya dejaron de subir los intereses y una vez más la economía está, digamos, moviéndose a la alza. Y a partir de este momento, como les decía, se empezaron a dar noticias de que iba a haber recortes en los intereses. Entonces el mercado se adelanta, porque el mercado siempre ve al futuro, y empiezan a comprar, empiezan a mover su dinero al mercado, porque antes de eso estaban comprando lo que le llaman bonds o certificados de préstamo del gobierno. Creo que así lo podríamos traducir. Es cuando el gobierno le pide prestado dinero a su población y les paga a cierto interés. Pero bueno, si quieren más adelante les puedo explicar eso. Pero lo que pasa es que las grandes instituciones hacen un manejo de su dinero entre bonds y el mercado. Cuando el mercado está pagando más, mueven su dinero, obviamente, al mercado. Y cuando tenemos estas fases de caída, es cuando las instituciones financieras toman su dinero y se lo prestan mejor al gobierno porque tiene un mejor rendimiento. Si el rendimiento en el mercado, digamos, es de 4% y tenemos los bonds que están pagando también 4%, el riesgo es más alto en el mercado. Entonces lo mueven para acá. O cuando acá es, digamos, 8% y acá es 4%, entonces las instituciones mueven su dinero al mercado. Y viceversa, cuando los bonds están pagando mejor que lo que está pagando el mercado o que está pagando lo mismo que el mercado, es cuando mueven el dinero a los certificados de préstamo. Entonces tenemos que en esta etapa son las noticias de que posiblemente, de que la economía ya se está alentando, que la inflación está cayendo, por lo tanto la Reserva Federal lo que va a hacer es empezar a reducir los intereses. Esas son las puras noticias, están especulando. Y luego también tenemos en este periodo la continuación de la inteligencia artificial, que más o menos inició en este periodo de aquí. Pero ahora, con la última información que salió por parte de la Reserva Federal y los datos macroeconómicos en Estados Unidos, se está viendo que los recortes de los intereses no se van a ver sino hasta junio. Ahorita vamos a ver un calendario. Lo que ya nada más le da espacio a la Reserva Federal de más o menos 3 recortes. Cuando el mercado en este periodo de aquí está esperando 6 recortes para el año 2024. Pero nada más vamos a tener 3 al parecer, o quizás 4. Entonces, cuando tenemos esos reportes que están saliendo macroeconómicos y las palabras de la cabeza de la Reserva Federal, entonces el mercado empieza a mostrar un poco de incertidumbre, porque realmente no saben qué va a pasar. En este periodo creían que estaba garantizado los 6 recortes, pero ya en estas últimas semanas, 2-3 semanas, se está viendo que nada más va a haber 3 o 4 recortes. Ahora, lo que ha mantenido este movimiento a la alza es la inteligencia artificial. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, porque esta próxima semana
Nvidia, que es, digamos, la punta de flecha, la compañía que está moviendo el mercado a la alza gracias a la inteligencia artificial, va a reportar ganancias. Y para cerrar esta sección, quiero que veamos la probabilidad de que la Reserva Federal recorte los intereses. Ahorita estamos entre 525 y 550 o 5.25 y 5.50, y la probabilidad de que se queden de la misma forma en marzo y en junio es de 89 y 71%. Entonces, entre marzo y junio no vamos a tener un recorte en los intereses. Es hasta junio que tenemos un 57% de probabilidades de que recorten los intereses de 525 a 500. Incluso también se le puede sumar esto de acá. Entonces, la probabilidad de que tengamos un recorte de mínimo de 25 puntos para junio es alta. Entonces, tenemos un recorte en junio. Bueno, lo voy a apuntar acá. 1. Después tenemos que en julio tenemos la probabilidad de que tengamos otro recorte. 2. Luego, en septiembre tenemos una probabilidad alta de que se queden en lo mismo. Se queden en 425. Entonces, esto no lo vamos a contar hasta que tengamos más reportes macroeconómicos. Luego tenemos hasta noviembre otro recorte del 36% que baje otros 25 puntos. Y luego es probable que en diciembre del 2024 tengamos otro recorte y tengamos el cuarto recorte para el año 2024. Es lo que les decía ahorita. Vamos a tener entre 3 y 4 recortes en este año, no los 6 que se estaban esperando. Ya aprendimos, tenemos compradores y tenemos vendedores. Como les dije, los que están ahorita más fuertes, a pesar de que es una vela roja, son los compradores, pero ya estamos entendiendo por qué. Ahora, vamos a movernos al día a día y vamos a ver qué fue lo que pasó día por día. Para empezar, tenemos unas últimas 2 semanas muy irregulares. De hecho, si nos vamos un poco más para atrás, hemos tenido días muy irregulares, precisamente por eso, porque el mercado no sabe cómo interpretar y a lo único que están recurriendo ahorita es a comprar. Hasta que no salga una mala noticia, prácticamente van a seguir comprando y comprando y comprando. Ahora, lo que esto está empezando a generar, como ya lo vimos en uno de los videos que les mostré de la psicología y las fases del mercado, es que veníamos de esta etapa de acumulación, empujamos a la alza durante la fase de demanda y puede ser que ya estemos entrando en una fase de distribución. Es por eso que el nivel importante que tienen que tener presente, 4.95 es el nivel que si es traspasado a la baja, vamos a ver que lo ponga a prueba antes de que se mueva a la baja. Ahora, no va a ser un movimiento directo a la baja. Tiene otra parada aquí más o menos, tiene otra parada aquí y otra parada aquí. Entonces, vienen semanas, vienen días un poco turbulentos. Para empezar, primero tenemos que salir de este rango de acá. Y después, si es que se mueve a la baja, tenemos varios puntos que tenemos que visitar antes de que todo eso se convierta en un mercado bajista. Porque me voy a hacer hacia atrás un poco y si vemos este movimiento, podríamos considerar una caída precisamente a este nivel para luego rebotar y luego continuar. Y esto sería totalmente saludable. Después de un movimiento del 23% en, digamos, 4 meses, en menos de 4 meses, eso es de todo el mercado, ¿ok? Del 23%, tener un retraso, de hecho, si usamos las Fibonaccis, vamos a ver de cuánto va a ser el retraso, de más o menos de precisamente el 23%. El 23% de este nivel, no el 23% de este nivel, ¿ok? Entonces, sería razonable que viniéramos a visitar esta zona de aquí y eso todavía se considera que estamos en un mercado alcista. No es hasta que salimos de esta zona de aquí, esta zona de acumulación, por debajo, hasta que pudiéramos considerar que estamos entrando en un mercado bajista. Todo lo demás, todo lo que pase aquí, es simplemente una corrección, es simplemente un descanso, es un retroceso totalmente saludable para el mercado antes de continuar. Mientras nos mantengamos arriba de 4.68, podríamos decir que el mercado está a la alza. Y de la misma forma tenemos a Nasdaq,
que en este caso lo vemos un poquito más débil. Si recordamos, SPY esta última semana puso un doble tope, corrió un poco más a la alza, pero cuando nos vamos a Nasdaq, vemos que no puso el doble tope que puso SPY e incluso empujó más a la baja que SPY. Ahora, ¿por qué es esto? Porque estamos teniendo lo que se le llama una rotación. Cuando tenemos un mercado que alcanzó nuevas altas y no hay un motivo genuino que empuje el mercado a la baja, lo que empieza a pasar es que las instituciones empiezan a rotar su dinero entre diferentes activos. Van a ver que un día, digamos en este caso Nvidia, corrió a la baja, un ejemplo, pero ese mismo día Microsoft corrió a la alza. De hecho, vemos un caso muy interesante, que cuando las compañías tecnológicas más grandes, los 7 magníficos, alcanzaron sus altas, o varios de ellos, se están moviendo ahora de forma horizontal, pero el gigante que estaba dormido, que es Tesla, está empezando a despertar. Todo este movimiento en Nasdaq y en SPY, obviamente, Tesla estuvo dormidito. Pero ahora que todas estas compañías, los otros 6 magníficos, están descansando, está habiendo una rotación, como les decía, y mucho de ese dinero está yéndose a Tesla, y ahorita lo vamos a analizar más adelante. Entonces empieza este periodo de rotación donde no hay ninguna razón para que Nvidia pierda sus niveles altos, no hay razón para que Microsoft, para que Meta, para que Google, para que AMD, para que Netflix, para que ninguno de estos gigantes empiece a caer de forma agresiva. No hay razón. Pero tampoco hay razón para que continúe moviéndose a la alza. Entonces se empieza a mover de forma horizontal. Y cuando uno está subiendo, el otro está bajando. Y así lo mantienen todo aquí arriba. También el dinero se mueve entre diferentes sectores en SPY. Más adelante hablamos de eso. Es por eso que el mercado se está moviendo de forma horizontal, como lo estamos viendo aquí. Y es por eso que les decía que ya estamos en una zona de distribución. Si tenemos una noticia positiva en los siguientes días, obviamente el mercado va a salir de este rango de distribución, que ya se convirtió en acumulación o reacumulación, para luego continuar moviéndose a la alza. Si tenemos una noticia negativa o un sentimiento negativo en el mercado, que motiva al mercado a salirse de esta distribución, entonces vamos a tener un movimiento a la baja. ¿Hasta dónde? Ya les dije hasta dónde. Recuerden que mientras, y lo mismo pasa con Nasdaq, que mientras estemos por encima, en el caso de Nasdaq, mientras estemos por encima de 416 y hasta quizás 403, se podría considerar que seguimos en un mercado alcista, a pesar de que baje. ¿Ok? Esto lo vamos a ver como una especie de corrección, algo similar a lo que pasó acá. Ahora, ahorita les mencionaba que todo dependía de una noticia positiva o una noticia negativa. Pero vamos a rezar SPY. Y tenemos que la próxima semana tenemos varios reportes de ganancias. Bueno, tenemos muchísimos. Pero el más importante, ya lo están viendo en pantalla, es Nvidia. Recuerden que uno de los catalizadores o de las razones por la cual el mercado está corriendo a la alza es por la inteligencia artificial. Y Nvidia ha sido, digamos, el que ha llevado el mercado a la alza en las últimas semanas. Entonces, si van a tener un reporte de ganancias este próximo miércoles, después de que cierre el mercado, podríamos ver o un movimiento a la alza o un movimiento a la baja. Si ya tenemos noticias un poco incómodas para el mercado por parte de la Reserva Federal respecto a los intereses, otra noticia que sea tomada de forma negativa, a pesar de que sea positiva, por parte del mercado, pudiera motivar al mercado que se mueva a la baja. Entonces aquí es cuando ya empezamos a calcular que el mercado ya tiene razones suficientes para moverse a la baja. Ahora, ya que el mercado se ha movido tanto a la alza gracias a Nvidia y tiene un reporte de ganancias ya este próximo miércoles, como lo acabamos de ver, si el mercado toma de forma negativa el reporte de ganancias de Nvidia, a pesar de que sea positivo, seguramente va a mover el mercado a la baja. Necesitaría tener un reporte por encima de las expectativas y por mucho. Y si digamos que tiene ingresos de 20 billones o 21 billones, seguramente creo yo que el mercado se va a mover a la baja. A pesar de que
cumplió con las expectativas del mercado. ¿Por qué? Porque ya no hay razón para continuarse moviéndose a la alza. Todo este movimiento de aquí seguramente fue muchas instituciones adelantándose al reporte de ganancias. Y esto ya lo vimos antes. Si nos vamos un poco para atrás, lo vimos antes a una escala menor. Después de ese reporte de ganancias que no se lo esperaban que fuera tan bueno, corrió a la alza. Bueno, al día siguiente abrió extremadamente arriba, desde 305 hasta 384. O sea, dio un brinco del 26% de la noche a la mañana, para luego alcanzar casi los $480, empezar a caer juntamente con el mercado en aquella temporada entre julio y agosto. Y antes del reporte de ganancias, el mercado empujó el precio de Nvidia a la alza. Reportaron ganancias, fueron muy positivas, abrió acá arriba ya en $500 y ese día empujó a la baja. Ahora, ¿cómo es que empujó a la baja ese día? Si superó la expectativa por el 20%. ¿Cómo es que este día abrió en $500 y en 2 días perdió $50? Porque todo ese tiempo, este periodo de aquí, el mercado aprovechó para empujar el precio a la alza, anticipándose al reporte de ganancias. Y a pesar de que fue muy positivo, vimos que ese día cayó. Ahora, ¿qué le pasó al mercado este día? Que fue el 22 de agosto, también cayó a la baja. Regresemos a Nvidia. Luego, una vez más, reporte de ganancias el 21 de noviembre. ¿Y qué pasó desde noviembre? Desde el 31 de octubre, mejor dicho, el mercado empezó a comprar Nvidia. ¿A qué nivel? A $400. Este nivel de soporte, que ya lo hemos hablado bastante, lo empiezan a comprar de forma agresiva, empujan el precio a la alza hasta que llega una vez más por encima de $500. Llega a $500, tiene un reporte de ganancias positivo, donde superaron las expectativas por casi el 12%, y en el caso de los beneficios por el 20%. ¿Y qué pasó ese día? No continuó corriendo al alza, sino que en los siguientes días corrió a la baja. Entonces, a pesar de que sea un reporte positivo, no garantiza que va a correr a la alza. De hecho, corre antes a la alza del reporte. Ya lo vimos. Entonces, ¿qué comportamiento estamos viendo ahora? Que antes del reporte de ganancias corrió a la alza. Entonces, ¿qué podemos esperar para este reporte de ganancias el miércoles? Puede ser que corra durante la noche a la alza para el día siguiente, jueves, caer de forma agresiva. O a partir de este miércoles empezar a caer. Ahora, lo interesante es que ya estamos viendo resistencia en Nvidia por los últimos 5 días. Entonces, este miércoles vamos a ver si esta zona que les acabo de marcar aquí va a ser una zona de distribución o de acumulación. Y es lo que el mercado está esperando este próximo miércoles. Ahora, este próximo lunes en Estados Unidos es un día festivo y el mercado no va a abrir. Y tenemos obviamente la semana completa, martes, miércoles, jueves y viernes. Este día no abre. Este día reporta ganancias, pero vamos a ver movimiento hasta el jueves, obviamente. Entonces, estos 2 días, martes y miércoles, van a ser días así. Seguramente se van a mover de forma horizontal. No va a haber un movimiento agresivo a la alza ni un movimiento agresivo a la baja, a menos que tengamos una noticia importante en estos días. Ahora, vamos a tener una noticia importante, para eso vamos a ver el calendario y vemos que el calendario lo tenemos bastante vacío para la próxima semana. Ahora, durante esa misma semana tenemos a otros, digamos, gigantes que van a reportar, que es Walmart, que en este caso Walmart nos va a dejar saber cómo las personas están gastando. Si Walmart, digamos, reporta que tuvo muchas ganancias, quiere decir que el sentimiento en el mercado, entre el público, es positivo porque están gastando más. O si ven una caída en el reporte de ganancias de Walmart, quiere decir que las personas están sosteniendo su dinero. O sea, es otra forma de saber cómo le está yendo a la economía cuando vemos a Walmart, que es una compañía que está distribuida por todo Estados Unidos. Y luego también tenemos Home Depot, que es el gigante que provee las herramientas, el material necesario para uno arreglar su casa y actualizarla. Entonces, cuando vemos que las personas están actualizando o arreglando su casa o mejorándola, quiere decir que el sentimiento en el mercado, bueno, no en el mercado, perdón, en el público, es positivo porque se están atreviendo a gastar dinero en algo que no es necesario. Hace unos momentos hablé de Tesla
Y les mencionaba que Tesla, todo este movimiento desde a partir de diciembre, de finales de diciembre, cuando el mercado estaba corriendo a la alza, Tesla estaba corriendo a la baja. Corrió a la baja, rompió su nivel importante de $200 para consolidarse en esta zona de acumulación entre $182 y $190. Y cuando el mercado ahorita se está moviendo de forma horizontal, como ya se los dije, es cuando tenemos a Tesla que se está moviendo a la alza. Incluso me di cuenta de algo muy interesante. Cada día que el mercado se movía a la baja, aunque sea un poco, Tesla corría a la alza. Era un poco molesto, porque si Tesla era el más débil de los 8 magníficos o los 7 magníficos, y el mercado está cayendo, pues uno esperaría que Tesla cayera más fuerte, porque es el que está más débil. Sin embargo, en esos días Tesla corría. Lo curioso es que nada más corría en la primera hora del día y luego empezaba a caer. Realmente no había un movimiento a la alza agresivo. Y si se dan cuenta, tuvo 1, 2, 3, 4, 5 antes de que saliera de este rango. Cuando el mercado en este periodo estaba moviéndose a la alza. Y los días que se movía a la baja, corría a la alza un poco. Entonces Tesla es muy probable que tengamos un movimiento de corrección a la alza. Porque si el mercado estuvo empujando a la alza de forma agresiva en los últimos 3, 4 meses y Tesla, para empezar, se movió de forma horizontal y luego cayó para encontrar un soporte, una zona de acumulación, la probabilidad de que Tesla empiece a moverse a la alza es bastante alta. Sobre todo si tenemos una mala noticia en el mercado. Si por alguna razón al mercado no le gusta las noticias de Nvidia, a pesar de que sean positivas, las instituciones se van a empezar a deshacer de sus posiciones. Van a vender Meta, que corrió a la alza. Van a correr Microsoft. Van a vender obviamente Nvidia. Van a vender AMD. Van a vender todas las compañías de semiconductores. El mercado va a caer. Y es probable que parte de este dinero, de esas posiciones que están cerrando, venga a caer en Tesla. Que es lo que ya estamos viendo que está pasando. Con el mercado está moviendo de forma horizontal, ahora sí Tesla está moviéndose a la alza. Entonces este comportamiento nos está dejando saber que Tesla, en la siguiente semana, 2 o 3, vamos a tener un movimiento con altas probabilidades a la alza. Y es precisamente que esa es una de mis ideas para esta próxima semana, que precisamente se las publiqué el jueves de la semana pasada. Tesla estaba en este rango de acumulación y una vez que sale, cuando tenemos un rango establecido y el activo sale de ese rango, es muy probable que venga a probar ese nivel. Venga, caiga y luego continúe moviéndose a la alza. Y un ejemplo de eso lo vamos a ver en Nvidia. Nvidia estaba en este rango entre $400 y 480. Tuvimos unas falsas salidas, pero una vez que logró salir, lo probó este nivel y luego despegó. Entonces, todo esto fue acumulación. Entre más dure esta acumulación, más fuerte va a ser el movimiento a la alza. En este caso, Tesla, regresamos a Tesla, su periodo de acumulación no ha sido tan grande como el de Nvidia. En este caso estamos viendo hora por hora y en Nvidia estamos viendo día por día. Sin embargo, tenemos esta acumulación, tenemos que va a fluir dinero de otras compañías, va a haber rotación de los otros magníficos a Tesla y Tesla está, digamos, en un precio económico o barato. Entonces, si Tesla, a pesar de ya todas las malas noticias que ha tenido en los últimos meses, ya encontró un soporte, solo basta una buena noticia, un cambio de sentimiento en el mercado, una rotación en el mercado, como les decía, para que una vez más Tesla empiece a moverse a la alza. Entonces, ya que salió de este rango, quisiera verlo, bueno, ya lo vimos, que cayera un poco a probar esta área de donde salió para luego moverse a la alza. Y precisamente el viernes inicié una posición cuando tuvimos un doble fondo en 198. Ese para mí fue el lugar de entrada en Tesla. Vamos a movernos al hora por hora. Bueno, 5 minutos.
Y aquí en 198 yo quería que viniera a caer hasta $195 más o menos. Pero después de ver esta vela de aquí, que cayó el precio de forma agresiva y luego rebotó el precio, cayó una vez más, volvió a rebotar. Cuando vi esta acción, inició una posición alcista. Ahora, es probable que venga a probar esta zona de aquí y es por eso que la posición que inicié aquí fue, digamos, una posición pequeña. No compré muchos contratos porque quiero tener la posibilidad de tolerar una caída a esta zona de acá. Y creo que les puse que mi stop loss sería más o menos entre 191 y 190. Ahora, a la alza, ¿qué es lo que estoy esperando? Si nos movemos a hora por hora, estoy esperando que por lo menos llegue más o menos a este nivel de aquí. Que cierre esta grieta más o menos en 208. Yo le calcularía que 210 sería razonable por esta zona de acumulación. Y luego verlo posiblemente acá arriba más o menos entre 224 y 230. Esos son mis dos targets que tengo para Tesla. Porque si medimos el movimiento de aquí a acá, podremos decir que se puede duplicar. Si son aquí $23, más o menos serían otros $23, sería más o menos 230. Entonces, ese es mi análisis del mercado para esta próxima semana, 20 de febrero del 2024. Saludos y deseos verdes para ustedes.